Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, el programa que conduce habitualmente, hoy también lo va a hacer, se está conectando en este momento el doctor Jorge Enríquez, en un día muy especial, en donde, acabamos de ver cómo se definió la sesión de la Cámara de Diputados. El veto del presidente se ha impuesto, no se ha logrado la mayoría necesaria para que fuera anulado, así que, el segundo veto en poco tiempo. Seguramente el doctor Jorge Enríquez va a hablar largo y tendido de lo que ha pasado hoy, pero bueno, estábamos viviendo lo que representa el juego democrático, ¿no? Puro. Porque, muchos pueden estar en contra del veto y pueden tener sus razones, pero es un resorte constitucional, válido como cualquier otro, como la elección, como el régimen de mayorías, el periodo de duración en los cargos, o sea que tenemos que de alguna manera aprender a vivir democráticamente y respetando la Constitución y todo lo que establece. Nos guste o no nos guste, si no habrá que modificar la Constitución cuando llegue el momento y en las mayorías del caso. Y no, respecto del funcionamiento no hay mucho más para decir, ¿no? A veces uno escucha, no, esto no puede ser, está mal, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. Bueno, hay que presentar, como alguna vez alguien dijo, armar un partido, ganar, y una vez que ganó, no hay tutía. Es el régimen, son lo que es la democracia. Así que ahí lo veo a Jorge. Jorge, estaba haciendo nada, estirando un poquito, como se dice en la jerga, hasta que llega el conductor natural. No, buenas tardes, antes que nada, buenas tardes, querida audiencia, entre ustedes y nosotros. No, estaba escuchándote atentamente y la verdad que todo lo que estaba diciendo lo suscribo en su totalidad. No hay mucho más para agregar en este tema de la facultad constitucional del veto. Está permitida por la Constitución Nacional. Yo siempre he tenido mis dudas, pero está la Constitución. He tenido mis dudas porque el Poder Ejecutivo tiene una posibilidad de vetar normas, cuestión que no tiene el Poder Legislativo, ¿no? Pero así funciona el sistema de contrapesos. También uno puede decir, bueno, sí, el Poder Legislativo tiene la facultad de dictar una norma que se dé de bruces con un decreto del Ejecutivo y vas a tener mucha más en la pirámide kelseniana jurídica, va a tener mucho más peso la ley que el decreto. En eso estamos muy claros. Pero el tema es que el veto en esta oportunidad ha sido aceptado por la Cámara de Diputados y en consecuencia es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo constitucional totalmente, nos guste o no nos guste. Hay vías siempre para, si no nos gusta una norma, recurrir al órgano jurisdiccional, al Poder Judicial. Entonces me parece que es importante destacar esto, o sea, que no es una intromisión, es una facultad que tiene, como dijiste bien vos, del Poder Ejecutivo. Y por otro lado ocurre que
Claro, a veces a uno no le gustan de pronto, y es cierto, los modos como se conduce el titular del Poder Ejecutivo, es cierto, a mí tampoco no me gusta mucho, porque evidentemente ese modo de tratar de deshumanizar a la gente, de tratarla de ratas, no es el más adecuado. Yo creo que hay que ser en esto muy, pero muy cauto, muy prudente. Me acuerdo que en otros lados, a los que no comulgábamos con el peronismo, se nos llamaba gorilas y se nos sigue diciendo gorilas. Gusano lo llamaba Fidel Castro a los que estaban en contra del régimen. Insectos le decía Stalin a los que estaban en contra del régimen. Maduro, lo mismo respecto a los opositores a su dictadura, que los llama escualios. Entonces, esto de deshumanizar no sirve para construir, porque después el presidente tiene que recurrir por la debilidad parlamentaria que tiene la Cámara de Diputados y ahí que tiene pocos, un puñado, no llega a ser el 15% de los diputados, y no llega a ser el poco más del 10% de los senadores. Entonces ahí tiene que recurrir a los que él llamó ratas, y esto es, y que son justamente los que le están permitiendo gobernar. Sería muy útil reconocer esto y no después hacer asaditos festejando, porque acá no hay nada que festejar. Me llevo esto una reflexión. Cuando fue y me vino a la memoria esto, cuando fue el tema de Aníbal Ibarra, la destitución, yo era el fiscal que lo encabezó el proceso de destitución. Por supuesto que después hubo una cámara juzgadora, pero después de eso hubo gente que cuando se dictó el fallo, que lo destituía, hubo gente que me felicitaba. Y yo le decía, no hay nada que felicitar. Se destituyó un jefe de gobierno por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Tuvimos que remediar un error que cometió el pueblo cuando lo votó, que tampoco el pueblo cometió el error, porque evidentemente el pueblo no sabía que estaba votando un inútil, a alguien que tuvo un desempeño catastrófico en la ciudad de Buenos Aires y que terminó con un juicio político, independientemente de las responsabilidades penales que le pudieran haber asistido, y de las cuales él zafó por las características propias, por la naturaleza diversa que tiene el juicio político de lo que es un proceso judicial, en sede jurisdiccional. Entonces, la gente me felicitaba y yo decía, no hay nada que festejar, es muy triste esto. Y hubo un miembro de la Cámara Juzgadora que fue a tomar champán en la esquina en las proximidades del Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que cuando yo lo vi me dio una profunda tristeza, porque yo dije, ¿qué estás festejando? Muchos me decían, ¿qué estás festejando? Le dije yo, no, bueno, que lo destituimos, que esto, que el otro. Las víctimas de Cromañón ven satisfecho que no continúe en el ejercicio del cargo como todos nosotros, pero los familiares de las víctimas de Cromañón no salieron a festejar, porque les parecía que era todo muy triste, que si ese señor, que por su inhabilidad, su incompetencia, su mal desempeño, llegó a que por desidia o por hechos de corrupción murieran 196 personas, 124 personas en Cromañón, República de Cromañón, de esa bailanta ya en el año 2000, en los fines del 2003, de 2004, 2003, perdón, cuando esa gente no vio nunca más a sus seres queridos, sintió que se había hecho justicia, sintió que se había destituido el jefe de gobierno, pero no salieron a festejar tampoco. Entonces yo creo que en esto también hay que ser cauto. Hubo un asado que para mi juicio es lamentable. Los héroes, ¿héroes de qué? Héroes son los de Malvinas, héroes son los que nos dieron la independencia, héroes son los que murieron en Chacabuco, en Maipú, en Vilcapugio, en Ayohuma y en tantas otras batallas, Cancha Rayada, las que ganamos y las que perdimos, San Lorenzo. Pero estos no son héroes. Estos cumplieron con lo que le indicaban sus convicciones, pero no lo hicieron desde cómodas poltronas legislativas. Entonces no es para festejar, porque del otro lado hay jubilados que están sufriendo este ajuste. Y esto me lleva a hablar ahora de lo que pasó en el Congreso hoy. La educación pública para mí es absolutamente esencial. Milité en el radicalismo, que siempre había hecho una bandera y hace una bandera de la educación pública. El PRO
donde milito actualmente, hace una bandera de la libertad pública y les recomiendo que escuchen dos discursos. El discurso de Silvia Los Penato y el discurso de Fernando Iglesias también, pero el discurso de Cristian Ritondo. ¿Por qué? Porque ellos se refieren exactamente a una ubicación, a la ubicación concreta del tema. El gobierno entiende que la educación pública es algo que también puede ser objeto de ajuste. Y entonces el oficialismo rechazó cualquier posibilidad de mejorar, hasta que al final lo aceptó, de mejorar ofertas salariales. Porque en el oficialismo pesa más el gasto que la inversión educativa. Pesa más el Excel del equilibrio fiscal, con el cual estamos todos de acuerdo, todos de acuerdo. Eliminar la presión tributaria, todos de acuerdo. Transparencia en las cuentas, todos de acuerdo. Pero pesa más esa macro, que la inversión educativa. Y me permito recordar que para Thomas Jefferson, uno de los padres de la Constitución americana, Thomas Jefferson decía muy claramente que la educación es la base de la libertad. Este gobierno que se considera liberal o que se considera libertario, hay una diferencia que algún día la vamos a explicar muy bien, porque el libertario no cree en la desaparición del Estado, el liberal no cree en la reparación del Estado, el libertario en la desaparición del Estado, el libertario sí. La diferencia ahí es sustancial. ¿Por qué es sustancial? Porque el liberal quiere un Estado que se concentre en las funciones esenciales: educación, salud, seguridad, justicia. El libertario no, quiere la desaparición del Estado. Esas son las diferencias fundamentales. Si me remonto a Adam Smith jamás habló de desaparecer el Estado, porque entendía que el Estado tiene que ser un Estado que se encargue de la posibilidad de generar igualdad de oportunidades. Willy Brandt, canciller alemán, hace unas cuantas décadas decía que era necesario tanto mercado como fuera posible, tanto Estado como sea necesario. Ese es el dogma de lo que es un auténtico liberalismo. La universidad tampoco es, de autónoma que sea, la posibilidad de no ofrecer cuentas claras ni rendir cuentas, sino todo lo contrario. Tiene que hacer esto, no debe servir jamás de santuario político para ninguna facción, algo que ha ocurrido y ocurre. La autonomía universitaria es un valor en sí mismo, como es también la libertad de cátedra. Lo que no se la debe confundir es con un pasaporte para el clientelismo político, el sectarismo y para la dilapidación de los dineros públicos. Las auditorías, que es el ariete oficial para impugnar a las cúpulas universitarias, deben ser practicadas simplemente derogando una resolución que sigue en pie, allá desde unos cuantos años, del ex procurador Carlos Zanini, que les impidió cualquier tipo de control al Estado en nombre de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no es un bill de impunidad para que no se rindan cuentas. El gobierno entiende que la acumulación del capital humano de excelencia es una inversión y no es un gasto. Las manifestaciones que hubo universitarias en el interior, y a eso también nos vamos a referir rápidamente, han sido enormes. La semana pasada se vio no solamente en lugares como puede ser la ciudad autónoma, sino que también se vio en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, y evidentemente esos lugares han reducido un poco la maniobra de los diputados de esas provincias, muchos de ellos formados en casas de estudios como es el colegio, como la Universidad Nacional de Córdoba o el Colegio Montserrat, que tienen una influencia profunda y realmente vibrante en la vida cotidiana de aquellas provincias que yo mencionaba. Yendo a lo de hoy creo que cuando hablo de leer las piezas para mí excelentes de los diputados Ritondo y Los Penato especialmente, tengo que decir que el PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública. Lo demostró durante la gestión de la presidencia de Mauricio Macri y lo sigue demostrando
en las actuales administraciones de las provincias que están a su cargo. Me refiero a Mendoza, me refiero a Chubut, me refiero a Santa Fe, me refiero a Jujuy, Entre Ríos, por supuesto, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y desde esa experiencia, el PRO, y así lo expresaron estos diputados, son críticos sobre la gestión que el gobierno nacional lleva adelante sobre las universidades nacionales. Porque, vuelvo a lo que decía yo recién, no se derogó la resolución del ex procurador Zanini del 28 de noviembre del año 2022, resolución por la cual impide a la SIGEM, la Sindicatura General de la Nación, que es un organismo auditor del Poder Ejecutivo, auscultar, auditar a las universidades. Tampoco constituyó la comisión mixta revisora de cuentas que define el plan de auditorías para la AGN, ni tampoco constituyó la comisión, constituyó, conformó, mejor dicho, las autoridades de la Auditoría General de la Nación, que es el organismo responsable de auditar a las universidades. Y además decidió prorrogar el presupuesto del año 2023 sin establecer con claridad qué partidas se debían asignar a las universidades del año 2024. Pero, ¿por qué sostiene el veto? Sostiene el veto porque evidentemente había un sacrificio muy grande por parte de toda la ciudadanía. Pensemos en el sacrificio de aquellos más vulnerables, como pueden ser nuestros adultos mayores, como pueden ser los jubilados. Y por eso, ante esta situación, y habiendo ya pasado estos 10 meses de gestión del gobierno, el conflicto que se encuentra agravado por cuestiones inherentes también a las internas del propio gobierno, conflicto que seguramente una gestión profesional y eficiente podría haber evitado, pero como siempre lo señaló el PRO y hoy lo volvieron a resaltar, seguimos pensando que la gestión es lo importante. En el Congreso, entonces, la posición frente al veto del presidente sobre el presupuesto universitario, que fue votada mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace un par de meses por el bloque del PRO, rechazando esa ley, siguen pensando lo mismo sus miembros. Por eso siguieron pensando lo mismo y por eso ratificaron el veto. ¿Es necesario tener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante? Desde luego. Somos coherentes, y esto lo pongo en plural por mi adhesión a esta fuerza política, somos coherentes con nuestro respeto a la ley de administración financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar la fuente de los recursos que se van a utilizar para su financiación. Sí, desde luego, pero evidentemente, pero además acá hay otro punto que también se señaló y que me parece importante destacar, es que el gobierno aceptó una garantía que establecía para mejorar los sueldos hacia el futuro, que me parece esto sustancial. Y le pide también al gobierno, por eso estas cosas cuando dicen, no, el PRO, y se empiezan las agresiones, y voy a hablar también de esto de las agresiones, voy a hablar también de esto de las agresiones, porque me parece sustancial decirlo, pero votó el PRO a que el gobierno convoque a un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios docentes, que por otro lado instruya incluya a las necesidades de las universidades en el presupuesto 2025 de manera prioritaria y que derogue la resolución del procurador Zanini. Además, digamos de que lo que se rechazó es cualquier manifestación populista en esta materia y que además es coherente con la posición que tuvo siempre el PRO en la Cámara de Diputados, y no estoy haciendo apología del PRO porque hay otras fuerzas políticas que es, digamos, la fuerza política mayoritaria que hoy acompañó el veto del presidente de la República. Pero
con estos condicionales, que es muy bueno destacar para que después no ocurran hechos que empiecen a acusar a algunos diputados que le digan no vas a poder volver a tus provincias. Por el otro lado, quiero señalar de que resulta llamativo que aquellos que nos llevaron a esta catástrofe se pavonearan el otro día en la reunión, en la marcha, como por ejemplo el señor Massa. Si yo fuera Massa, después de haber reventado no sé cuántos, más de 70.000 millones de pesos, de haber hecho el desaguisado con el plan Platita que hizo para intentar ganar una elección en la cual fracasó, me callaría la boca y no estaría saltando vamos a volver, vamos a volver. Pero por el otro lado también me resulta llamativo la agresión que sufrió Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo en esa marcha, y que se lo trataba de cualquier, se lo vilipendió, incluso se le arrojó algunos líquidos, y pensemos que Horacio Rodríguez Larreta tuvo el coraje de enfrentarse al gobierno nacional cuando cerró las escuelas, y fue él quien puso el pecho y de su puño y letra se presentó ante los tribunales y luego ante la corte para que se habilitaran las escuelas para no impedir que los niños y adolescentes de nuestra currícula en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto primaria como secundaria, se vieran impedidos de tener la educación adecuada. Eso es absolutamente injusto. Y uno se pregunta, estas manifestaciones que han sido espontáneas y que mayoritariamente concitaron universitarios, profesores de contra, porque los he visto, pero también hay gente que se infiltra con un claro propósito político destituyente. El señor Guillermo Moreno está procesado y condenado por haber adulterado las estadísticas oficiales cuando el INDEC estaba a su cargo, estaba en esa marcha. Como estaban otros que jamás incluso les ha importado la educación universitaria y la educación en general. Y concluyo diciendo esto. Si los 16.000 millones de dólares que nos está reclamando actualmente tribunales en Nueva York por el tema escandalosamente ruinoso que hizo para la Argentina con el tema de las acciones de YPF, el señor Axel Kicillof, eso no hubiera ocurrido. Tendríamos la posibilidad de aumentar, de haber dado este impacto en el presupuesto universitario, se podría haber aumentado 24 veces lo que se solicitaba en este caso. Se encuentra 24 veces si hubiéramos tenido 16.000 millones de dólares. Entonces venir a cacarear con un propósito exclusivamente de chicana de asamblea universitaria me parece cuanto menos bastardo. Cuando yo veía las fotos de Massa, digo, qué país con memoria frágil. Sale a la calle y dice, vamos a volver, vamos a volver. Esas fueron las imágenes tristes que dejó una marcha que fue justamente aprovechada por quienes dejaron el país en esta situación y que han obligado a este ajuste de mi ley. Todo el mundo sabe que yo soy crítico de este gobierno, pero sí crítico cuando las cosas no se hacen adecuadamente. Pero cuando veo que las cosas están en buen camino, cuando veo que la inflación baja, cuando veo que el equilibrio presupuestario se está logrando, cuando veo que la macro ha mejorado significativamente, que el tipo de cambio ha caído, que el riesgo, el nivel el índice de riesgo baja sustancialmente, entonces no puedo menos que decir, apoyemos en estas cuestiones. Yo creo que hay que ajustarse, yo creo que entiendo que el ajuste principal se tendría que haber hecho de otra manera, no con los jubilados, no con los universitarios, pero tampoco es momento de aprovecharse, ni de festejar por un lado, ni de aprovecharse de esta situación que otros que la generaron hoy se quieren lavar las manos y se rasgan las vestiduras que están con los pobres, con los jubilados y con la universidad pública, cuando nunca les importó absolutamente nada. Hicieron de algunas universidades públicas coto de adoctrinamiento político, con absoluto sentido prebendario. Los varones del conurbano llegaron a tener cada uno de ellos a sus universidades con el propósito de tener ahí fieles que reclutaban para sus filas partidarias. Jorge, si te parece, vamos al corte. Vamos al corte, cómo no. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí
cómo prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. Jorge, está ya escuchándote el ingeniero Emilio Apud, así que podés saludarlo. Hola Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, todos ustedes conocen al ingeniero Emilio Apud. Es un destacadísimo conocedor del mundo energético. Es alguien que se ha destacado junto con en integrar en integrar un espacio donde están todos los secretarios de energía y que se caracteriza por ser un lugar donde no hay grietas. Allí hay gente como Daniel Montamat, como Alito Guadañi, como tantos otros que están en la peña, de distintos colores y vertientes políticas que entienden que el tema energético debe ser considerado una política de Estado. Y esto no es de ahora, esto ha sido de siempre. Esto ha sido de hace muchísimos años que vienen trabajando en esa dirección. Así y ahora, creo que con muy buen criterio, no porque lo tenga acá del otro lado de la línea, lo ha convocado el gobierno actual para debatir prioridades en el área energética a el ingeniero Emilio Apud, sobre todo con algunas declaraciones que a mi juicio también a lo mejor fueron un poco apresuradas, al señalar algún funcionario que iba a haber cortes en el verano. Esto sembró, sobre todo teniendo en cuenta las tórridas temperaturas que se están dando, que se dieron en el último verano en el hemisferio norte, despertó en la gente no solamente la zozobra por el tema de la incomodidad que ocasiona el ver frustrada la energía por los aire acondicionados, ventiladores, etcétera, sino que esto produce un daño mucho mayor en todo lo que es el circuito productivo. Entonces, la primera pregunta es, ¿ves alguna posibilidad, como se dijo en algún momento, Emilio, que pueda haber cortes este verano? Sí, por supuesto. ¿Por qué no lo va a haber si hace 17 años que tenemos cortes todos los veranos, todos los años, y no hay ningún motivo para pensar que se va a cambiar, porque cualquier mejora después del desastre de descapitalización que produjeron los 4 gobiernos kirchneristas,
con esta mentira de la energía no vale, paguen solamente el 10%, yo doy subsidios, congelo tarifa, qué sé yo. Bueno, se descapitalizó el sector y entonces volverlo a poner en condiciones para que dé una calidad de servicio como había en el 2002, 2003, y bueno, va a llevar un tiempo y dinero, ¿no? Porque tampoco se puede pretender recuperar todo ese terreno perdido en 2 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la tarifa sería impagable prácticamente a lo que se elevaría hacer todas las inversiones para recuperar lo perdido. Entonces, bueno, ahora va a haber una revisión tarifaria integral, ahora se llama, creo que tiene otro nombre, revisión quinquenal de tarifa, donde se reúnen en la parte de distribución en particular el ente regulador con las empresas concesionarias y fijan el plan para los próximos 5 años desde el punto de vista de ingresos para las concesionarias y de calidad de servicio para los usuarios, ¿no? Que era como funcionó eso hasta el 2003, que vino Néstor Kirchner y cambió todo, ¿no? Así que este año va a haber cortes como el año pasado, por más que se hayan ajustado las tarifas, ya te digo, no es una cosa instantánea. El año que viene, en el verano 25-26, va a haber menos cortes y en el verano 26-27 ya no va a haber más cortes, porque los cortes es una cuestión de mala gestión y falta de inversión porque no había fuente de ingreso, que es la tarifa, porque si no, ¿por qué en Uruguay no hay cortes? ¿Por qué en Paraguay no hay cortes? Bueno, pero ¿por qué? Porque pagaban 10 veces más de lo que pagábamos nosotros con ese cuento del populismo energético que metió el kirchnerismo. Así que yo creo que hay que hablarle con la verdad a la gente y explicarle, porque con toda razón una persona que está pagando 10 veces más que el año pasado, le cortan la luz, va a decir, pero ¿cuál es el negocio? Estoy haciendo un sacrificio tremendo para poder pagar la tarifa justa y me cortan la luz. Bueno, ahí es donde el gobierno tendría que explicar bien, y no como ha hecho hasta ahora, de que el ministro o jefe de gabinete dice va a haber corte programado, después viene el secretario de Energía, dice no va a ser corte programado, vamos a hacer un plan y qué sé yo. A mí me parece que hay que informarle bien a la gente con la verdad y bueno, es inevitable. Peor es decirle que no va a haber cortes. Si hace mucho calor, va a haber cortes. Y además dependemos de que no falle el segmento de generación, el segmento de transporte y el segmento de distribución. O sea, hay muchas zonas donde puede haber problemas y por eso yo creo que va a ser inevitable los cortes, y me parece bien que estén haciendo un plan de mitigación, ¿no? Para minimizar las consecuencias. Hay un corte que no dure 10 horas o un día, que se trate de remediar rápido, y explicándole a la gente y a la parte de la oferta y de la demanda medidas que hay que son de manual para evitar que la demanda se sume en el pico y desplazarla fuera del pico, ¿no? Porque en el día hay una demanda horaria donde se acentúa, sobre todo cuando hace mucho calor, con los aires acondicionados, cuando se suma con la demanda industrial y comercial, ¿no? Así que no hay nada nuevo, por eso me llama la atención que hayan hecho tanto lío los medios, ¿no? Porque no hay razón para decir de que no va a haber cortes, ¿no? Sí, es una exageración que venga un meteorólogo que debe tener la bola de cristal, ¿no? Porque dice, en la segunda semana de febrero va a haber una hora de calor. Bueno, ojalá que la pegue. Y si la pega hay que darle un premio, pero vos sabés que la meteorología no es para invocarla 2 meses antes en precisiones de días de una semana, ¿no? Seguro. No, estamos total, por eso te pedí la aclaración, porque yo me acuerdo que apenas asumió este gobierno, Diana Mondino fue muy clara y dijo, va a haber cortes. Y eso me parece que vos lo acabás de decir en una expresión tuya, que la gente que decide la verdad.
cuando se empezaba, yo siempre voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Si me permiten. Cuando asumió Mauricio Macri, toda la gente de la zona de Cabildo, Blanco Encalada, creo que era, estaba siempre en llamas porque se inundaba la ciudad, era pavoroso, los comercios perdían una cantidad brutal de mercadería, etc. Incluso aquellos que tenían cámaras refrigerantes. Y Macri fue claro, le dijo, miren, por 2 años se van a seguir inundando. No crean de que, que esto va a pasar rápidamente. El gobierno anterior, me acuerdo la famosa frase de este ingeniero Fatala, que salió con una botellita de una gaseosa, haciendo que estaba limpiando las tuberías ahí del Maldonado, y se siguió. Pues yo creo que a la gente hay que hablarle con la verdad, y es muy bueno y muy sensato esto decirle. Y también construir un relato en este sentido, decirle a la gente, se acabó, volvamos a cuando yo por lo menos era chico, que mi mamá tenía en casa de mi mamá y mi papá corriendo a todos nosotros porque había que apagar la luz de aquellos lugares donde no se estaba utilizando, o gastando con 2 televisores prendidos a la vez cuando se estaba viendo uno solo, y así hasta el infinito. En Uruguay, que vos lo citaste, se cuida muchísimo la energía, porque la energía es muy cara. Entonces, yo creo que es bueno, primero, hablarle a la gente con la verdad y decirle, esto no es soplar y hacer botellas. Usted estaba pagando una tarifa con la cual estaba pagando solamente, o menos quizás, del 15% del valor real de la energía. Y no había inversión porque obviamente no había un margen, era populismo energético. Hay que apechugarla. Y eso es que creo, me parece lo más importante. Que hablarle con claridad a la gente y no que uno diga una cosa y otro diga otra. Mondino fue claro cuando lo habló al principio de todo. Diana Mondino y la canciller lo dijo muy claramente. Por eso y después es cierto, los meteorólogos y los periodistas que se la saben, algunos que se la saben todas, que con el tema de lo que pasó, que yo también dije, el verano fue muy fuerte en el hemisferio norte, no tiene por qué necesariamente ser tan crudo con nosotros, ¿no? Pero yendo a otro tema, ¿cómo estás viendo el mejoramiento de algunas fuentes energéticas, como puede ser el gas, el petróleo? Creo que una buena gestión, por lo menos es la imagen que da por todos lados, la buena gestión que está haciendo el titular de YPF, ¿no? Bueno, en realidad tenemos un recurso espectacular que es Vaca Muerta, tenemos el conocimiento para explotar el shale, que es a través de la fractura hidráulica. Somos el segundo país después de Estados Unidos que sabe y que está produciendo petróleo de estas formaciones de esquistos que es el shale oil y el shale gas. Es un yacimiento que excede ampliamente la demanda local y que va a quedar bajo tierra muchísimo petróleo y gas en la medida de que no se salga a exportar. Hay muchas empresas que están pensando en exportar. La única forma de exportar gas es a través del gas natural licuado. Para eso hace falta plantas que lo licúen, que lo licuefaccionen. Y bueno, YPF hizo el anuncio con Petronas, no le salió bien, va a seguir adelante, me parece bien, pero hay otras. Está PAE, que ya contrató un barco de noruego de licuefacción y lo va a amarrar ahí en el Golfo San Matías, y dentro de 2 años ya empieza a exportar el gas natural licuado. Y hay un montón de proyectos en carpeta que están esperando condiciones propicias de la macro. No es una cuestión de energía solamente, porque es atractivo la exportación, pero hay que hacer inversiones, y esas inversiones, si se tiene en cuenta nuestro pasado tan variable de un gobierno a otro, y bueno, le mete miedo a la gente, porque una inversión de 2.000, 10.000 o 50.000 millones de dólares no es como un kiosco. Hace falta tener seguridad para los próximos 30 años, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista del respeto de los contratos, etcétera. Entonces, yo creo que se está avanzando precisamente por las condiciones que hay en estos momentos de mercado y de la calidad del producto, ¿no? Del gas y del petróleo. Pero muy lentamente, porque con un cepo, ¿no?, es imposible que vengan inversiones de afuera,
por más RIGI que haya, sí, está el cepo, que uno no sabe cuánto vale el dólar que trae y después que no lo puede sacar, ¿no? El tema de la libre disponibilidad de las utilidades. Es decir, todo lo que hace atractivo a la mayoría de los países del mundo, nosotros no lo tenemos, ¿no? O sea, lo tenemos restringido, y me parece que es razonable por la emergencia que estamos transitando y que el gobierno está tratando de buscar el equilibrio. Y bueno, todo vale cuando hay una emergencia, ¿no? Como cuando, qué sé yo, se te incendia la casa, no le vas a decir al bombero que no te rompa los vidrios. Hay que aguantarse todo. Ahora, ¿cuánto tiempo más? Y bueno, eso depende del humor de la gente, porque este gobierno tiene un capital enorme, que es la sociedad, que ha entendido el sacrificio que hay que hacer y está apoyando. Yo te digo, en la mitad de estas medidas las hubiera hecho Macri, no sé si terminaba el mandato, porque la sociedad todavía no estaba preparada ni entendía el problema. Seguía con esa fantasía del populismo de muchísimas décadas, ¿no? De Dios proveerá, ¿no? Dios Estado, ¿no? Entonces, la gente decía, bueno, sí, gasto, el Estado regalaba a diestra y siniestra y a costa de endeudamiento y emisión, ¿no? Y eso se acabó ahora, nos guste o no nos guste, es un gobierno que fue elegido legítimamente por la mayoría y dice, se acabó el déficit fiscal, ¿no? Ahí la inflación tiene que ir a cero y después hablamos. Bueno, ojalá que les dé el tiempo, porque creo que es lo que hay que hacer después de tantos años y de tantos ceros de agregarle a nuestra moneda, ¿no? El RIGI parece que es algo esencial en todo esto, ¿no? Porque es cierto, la confianza y la seguridad jurídica tarda años, sobre todo en un defaulteador serial como ha sido la Argentina. Pero creo que el RIGI puede ser importante para la generación de inversiones en materia energética, ¿no? Sí, pero primero levanta el cepo y no amenaces con querer controlar la justicia, por ejemplo. Porque eso de querer imponerlo al hijo genera dudas en un aspecto que es muy apreciado por los inversores, que es la seguridad jurídica. Así que está clarísimo. La verdad que a veces uno te escucha hablar y cuando uno ve que estas cosas las decía recuerdo siempre al amigo común que hoy es diputado nacional y que hace 30, 40 años le escuchaba decir esto en el radicalismo, que es Ricardo López Murphy. Y Ricardo López Murphy, por un ajuste mucho menor a le querían incendiar el país. Y realmente él hablaba con la sensatez, con el sentido común, era tan claro que, bueno, uno dice, bueno, por suerte las ideas de él han anclado finalmente. Jorge, con la sociedad actual, perdón, claro. López Murphy hubiera tenido un éxito espectacular. Un crack. Bueno. Porque es cierto lo que vos decís. Hoy la gente comprende todo, hasta comprende que es necesario, no podés gastar más. Parece que es mentira que tardamos tantos años en comprender la ley de gravedad. No podés gastar más de lo que te ingresa. Y bueno, entonces, por eso te digo, hoy López Murphy sería un crack, realmente. Bueno, lo sigue siendo porque uno lo escucha hablar y da gusto. Sí. Muchísimas gracias, Emilio, y bueno, y después le vamos a pasar el video a López Murphy, que se va a poner muy contento, muy gratificado. Okay, pues aparte que es del corazón y de la razón que se lo decimos. Ok, Jorge, fue un gusto charlar contigo y bueno, a tus órdenes. Un abrazo. Gracias igualmente, Emilio, querido. Hasta luego. Y nosotros continuamos entre ustedes y nosotros con la participación, creo que está en línea, estelar del doctor Osvaldo Pérez San Martín. Hola. ¿Está Osvaldo? No está Osvaldo. Hola, Jorge. Estamos buscándolo a Osvaldo, estamos por llamarlo, lo llamamos y todavía no estaba listo, pero ya en 2-3 minutitos seguramente va a estar. Así que continuamos. Bueno, fue muy nivel claro, está, yo te aviso. Que Osvaldo
pese a que Osvaldo, pese a que APUD está vinculado con el gobierno. en algunas Está Osvaldo, cuestiones. ahí está, ya lo tenemos. Bueno. Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, hoy estuvimos hablando recién del veto universitario, del veto bueno, al presupuesto universitario, estuvimos hablando de las menciones que se hicieron con el tema energético, con Emilio Apud, y ahí estábamos llegando a una conclusión. Yo pensé que la verdad que Apud, pese a que está asesorando al gobierno, ha sido muy crítico, no, te diría muy lógico, porque crítico no es ser crítico, decir verdades, pero ¿Por qué? tiene ¿Qué dijo razón él? cuando dice nosotros, y porque dice nosotros queremos que haya inversiones. Las inversiones son seguridad jurídica y tener confianza. Si nosotros pensamos que teniendo una corta dicta del gobierno no vamos a hablar de seguridad jurídica, el inversor extranjero no viene. Si nosotros queremos generar confianza y no sacamos del cepo, el inversor extranjero no tiene. Por más rigui que la hagamos, se requieren otras piezas fundamentales en todo esto. Y la verdad que hoy yo escuchaba un economista que decía, no, el riesgo país cayó, el dólar está cayendo, pero Elon Musk, que es el golden boy de las inversiones mundiales, todo muy bien, larga todo el día lisonjas para la política económica argentina, pero este hombre decía, sí, pero no vino a la Argentina ni siquiera a poner un parripollo ni a comprar un monoambiente. Entonces todo muy lindo, pero el pescado sin vender, ¿no? Entonces me sorprendió muy gratamente porque y me sorprende también porque lo está asesorando el gobierno con el tema también de los apagones, que dijo, no hay que ocultar nada, los apagones van a seguir habiendo, porque esto no es sorprende hacer botellas, tarda un tiempo en que esto... Entonces, bueno, y creo que también a veces, no sé si un veto ayuda demasiado a la confianza y a la seguridad jurídica, ¿no? Y él, si no recuerdo mal, integraba un grupo de expertos en energía de distintos partidos, ¿te acordás? En la época del kirchnerismo. Sí. Que está, algunos que eran radicales, otros que eran del PRO, otros que eran del peronismo, y hacían duras críticas a la política energética del kirchnerismo y lograron acordar entre ellos cuáles deberían ser las soluciones, ¿no? Con un espíritu de consenso, de acuerdo, de política de Estado, que sería muy deseable que se mantuviera, pero que cuando se toma la política así del todo nada, del amigo-enemigo, es más difícil de lograr. Pero vos, perdóname, pero vos me comentabas otra cosa y yo por decir esto te interrumpí, creo. No, justamente era esto lo que te estaba comentando simplemente que esto que estábamos diciendo recién, y ese grupo claro, se mantiene, lo del veto, Montamar, sobre todo porque más que nada queríamos la opinión de él por esto que de repente uno en el gobierno dice va a haber cortes. No estamos seguros de haber cortes. Sí, estuvo bien, no le engañen a la gente, va a haber cortes, porque esto no se soluciona en una santiamén. Claro. Por más que se hayan mejorado las tarifas, las inversiones que hay que hacer requieren... hay que cuidar la energía, hay que ser más cuidadosos con el uso de los aparatos, dice, y tratar de que los cortes que sean cortes selectivos y por la menor cantidad de tiempo posible, y por supuesto, lógico, resguardando lo que es el funcionamiento de las industrias y también, por supuesto, el tema de la gente que son electrodependientes, ¿no? Sí. Vos me comentabas... Es un ámbito que, como si bien, ahí hay políticas de Estado. Sí. Y vos me comentabas del veto. ¿Vos ¿no? me comentabas? Me hablabas del veto también. Del veto, exactamente. Mira, exactamente. Ahí claro, digamos, de eso te quería decir porque... Perdón, te decía, es por supuesto una facultad constitucional que tiene el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene frente a eso la facultad de insistir con una mayoría calificada muy difícil de conseguir, que es 2/3 de los presentes de cada Cámara. Yo no recuerdo que haya habido muchos casos en que haya prosperado una insistencia, porque la Constitución está diseñada en esto como para dificultar la insistencia. Se le da al presidente esta
esta especie de carácter de legislador negativo, que no crea la legislación, pero que puede impedir que se ponga en marcha. Pero lógicamente, está bien, este es el juego de las instituciones, pero lo deseable es que no le tome el gustito, digamos, porque se lo entiende como una facultad excepcional, ¿no? Y además, es evidente, yo no tengo los números precisos, pero evidentemente la asignación de recursos a las universidades públicas ha disminuido de forma bastante drástica. Uno puede entender la situación de escasez, el ajuste general, pero me da la impresión de que disminuyó más que tal vez que en otras áreas, y creo que con un espíritu de otro tipo se podría haber dialogado, se podría haber buscado alguna fórmula para brindarle más recursos, quizás no todos los que aspiraban, pero más recursos a las universidades, sin necesidad de apelar a esta confrontación. Pero bueno, está en el estilo del presidente gobernar de esa manera, que por ahora le puede dar réditos, pero en algún momento se le puede venir en contra, porque evidentemente se llega muy justo al tercio, ¿no?, que permite bloquear la insistencia y por lo tanto, como se dice, blindar el veto. Bueno, al mismo tiempo pero si se va a quedar consolidadas esas mayorías, son 2 tercios, 1 tercio, lo que no le permite sancionar nuevas leyes. Entonces, frente a otras situaciones, va a tener que tratar de acordar y con todas las críticas que se le pueden hacer a las universidades, inclusive a la UBA, y con todas las propuestas que se pueden hacer para mejorarlas, a mí me parece que esto de la auditoría y otras cosas son simplemente excusas para justificar la disminución de los recursos, que se puede fundar en la necesidad del equilibrio fiscal, aunque me parece que el gasto no era tan significativo, y que yo creo que tiene también una cuestión ideológica. Me parece que Milei y su grupo demonizan todo lo que sea público, creen que la universidad pública, y particularmente la UBA, es una cueva de comunistas, de gente que adoctrina. Bueno, quién sabe, lo dicen por ignorancia, ¿no? Digamos, vos y yo pertenecemos desde chicos a la UBA y sabemos que lo que hay en ella, con todas las críticas que le podemos hacer en muchos aspectos, es un gran pluralismo. Así que, bueno, mi opinión es que no es deseable gobernar a fuerza de decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados, y en caso de que el Congreso sancione una ley, de vetos. Eso me parece que no se puede mantener mucho en el tiempo. Sí, no, está bien, y sobre todo cuando vos hablas de la universidad, porque si vos hablas de otras universidades, la de la madre de Claro. o universidades de la provincia de Buenos Aires, son centros de adoctrinamiento, pero uno que ha ido a la UBA, el otro día lo escuchaba a Feynman, que Feynman decía una cosa que es cierta, dice, en la UBA yo estudié por los libros de Zaffaroni, y todas las cátedras tenían que por los libros de Zaffaroni estudiar. Sin embargo, yo salí anti-zaffaroniano, decía. O sea que por más que me hayan querido adoctrinar, uno piensa después. Y yo, bueno, estudiaba por esos libros, pero no estaba de acuerdo. Había una uniformidad, a lo mejor, no en el pensamiento, sino en la bibliografía que se daba, porque había una corriente en esa dirección, pero de ninguna manera se impedía que uno opinara distinto. Mira, no yo así estudié en universidades como son las de algunas de la provincia. Mira, en penal 1, sí, yo estudié, te hablo de 1981, sería por ahí, yo estudié con el Manuel de Zaffaroni, que yo ni sabía quién era en ese momento, y mi profesor era Andrés D'Alessio, fue un excelente profesor, fue un gran penalista, bueno, juez de la Cámara Federal, procurador, decano de la Facultad de Derecho, una persona muy prestigiosa, y la bibliografía era ese libro, porque además hay que separar, una cosa es el Zaffaroni político, militante, con ideas, inclusive en derecho penal a veces extremas, en un sentido, pero, digamos, sus libros anteriores, bueno, era uno de los autores conocidos en materia de derecho penal, y uno no por estudiar por ese libro iba a incurrir
en excesos como a los que él quizás llegó en algún momento, pero y además, no todas, yo ahí disiento con Feynman, pero creo que las cátedras ofrecen distintas bibliografías. Él le habrá tocado una que le dio Zaffaroni y otro le daría otro. En fin, y además uno puede elegir en la UBA el curso al que va, y hay cursos de todo tipo. Teníamos que estar entregando porque Seguro. ya estará el otro programa. Coincido plenamente con... Bueno, nos cortaron lo más lindo de la charla. Bueno, la seguimos el próximo martes con Osvaldo Pérez San Martino, que siempre es un gusto hablar con él. Miércoles. Hablo seguido, pero un gusto hablar al aire también. Bueno, y nos vamos hasta el próximo martes. Miércoles. Miércoles, perdón. Miércoles, dale, martes, me lo cambian siempre. Si Dios quiere. Chau, querido, hasta luego. Chau, Osvaldo, chau, Horacio, chau, Chau. Gerardo.